And so I'm excited to extract the nutrients together. Así que estoy emocionado de extraer los nutrientes de este libro juntos. I had a retreat this week just by myself. Esta semana que me fui a un retiro. My wife let me go for 2 days. Mi esposa dejó que me fuera por 2 días. And it's something we discussed before we were ever married. Eso fue algo que hablamos antes de casarnos. I told her, Jesus is my first love. Yo le dije, Jesús es mi primer amor. I will always provide and have my responsibilities. Yo siempre proveeré y tendré mis But every responsabilidades. few months I got to go be with Jesus. Pero cada ciertos meses yo debo de irme a estar con Jesús. And she learned that it's better if I go Y ella también aprendió que es mejor que yo me vaya. because I come back even happier. Porque regresa amoroso y feliz. Because anytime you connect with Jesus, Porque cada vez que conectas con Jesús, it's going to have great impact in your life. tiene gran impacto en tu vida. He's the Prince of Peace. Él es el príncipe de paz. In him is joy. En Él está el gozo. And so we get our source of life from him. Y nosotros obtenemos nuestro recurso de vida de Él. And so if you're single, Y si están solteros, make sure your source of life is Jesus. asegúrense que su recurso de vida sea Cristo. If you're married, Si están casados, make sure your source of life is still Jesus. asegúrense todavía que su recurso de vida sea Jesús. If you're young, Si son jóvenes, make sure your source of life is Jesus. asegúrense que ese recurso, fuente de vida, sea Jesús. And if you're un jubilado, Y si son jubilados, make sure your source of life is Jesus. asegúrense que su fuente de vida sea Jesús. We have to be filled with the Spirit of God. Tenemos que ser llenos del Espíritu de He Dios. has to be our source of peace and joy. Él debe de ser nuestro recurso, fuente de paz, de gozo. I love my wife dearly. Yo amo mucho a mi I esposa, love my child. amo a mi hija, Hopefully in the future, children. con esperanza en el futuro muchos hijos más. I love this church. Amo esta iglesia, But my first love is always Him. pero mi primer amor siempre es Él. He is why we wake. He's why we go to sleep. Él es la razón por la que me levanto, la razón por la que me voy a dormir. Amen. Amén. Amen. All right. Well, we're going to peek into Acts. Vamos entonces a echarle un vistazo al libro de Hechos de los Apóstoles. So if you can turn to Acts chapter 1. Si pueden ir conmigo al libro de Hechos capítulo 1. Acts is is a second part of a two-part narrative. Hechos es como una narrativa en 2 partes. It's written by Luke, Está escrito por Lucas, who they believe was a doctor. quienes creían que era un doctor. The first part is, can you guess what the first part of this? So Acts is part 2. Can you guess what part 1 is if Luke is the author? Si Lucas es el autor y es del libro de Hechos, ¿se pueden adivinar la parte 2? Part 2. Guess what part 1 is? Perdón, adivinen cuál es la parte 1. The Gospel of Luke. El Evangelio de Lucas. It has his name because we believe he's the author. Tiene su nombre porque se cree que él fue el autor. And so Acts is like the continuation of that first book. Entonces, el libro de Hechos de los Apóstoles, digamos que es la continuación de ese primer libro que fue Lucas. And so for the next weeks, I don't know how long, we're going to go through Acts. Para las siguientes semanas, yo no sé cuánto tiempo nos demore estar en el libro de Hechos de los Apóstoles. And I want to encourage you to read it on your own. Y yo quiero animarles a que lo lean por su cuenta. Ask the Holy Spirit to show you what he wants to show you. Que le pidan al Espíritu Santo que les muestre lo que sea que Él quiera I mostrarles. encourage you to have your time with him. Que les anime a tener su tiempo con Él. Let him speak to you first Permite que Él te hable a ti primero through the Word of God. a través de la palabra de Dios. And then we come together Y luego venimos todos and we'll juntos break it down even further, verse by verse. y aquí vamos a desglosarlo aún más versículo por versículo. But our goal today is to go through chapter 1. Pero la meta hoy es llegar al capítulo 1. As we go through these chapters, A medida que leemos estos we'll capítulos, see many themes. vamos a ver muchos temas. Some people say that this is called the Acts of the Apostles. Algunas personas dicen que esto se llama los hechos de los apóstoles. Other people say it's the Acts of the Holy Spirit. Otras personas también lo llaman los hechos del Espíritu Santo. Because in Luke, it's about Jesus' life with his disciples. Porque en Lucas se trata la vida de Jesús con sus discípulos. But now we see Acts that the disciples working through the Holy Spirit. Pero ahora nosotros podemos ver los hechos que los discípulos están haciendo con el Espíritu Santo. And you'll see that the Holy Spirit is highlighted, Y ustedes pueden ver cómo el Espíritu Santo es resaltado. that he guides them and speaks to them. De que Él verdaderamente guía, les habla. And you'll see the power that we see in prayer as well. Y van a ver el poder de la oración también. We'll see things like suffering, Vamos a ver temas como el sufrimiento, community, la comunidad, radical generosity, generosidad radical, bold preaching,
prédicas in the valientes, face of persecution. enfrentándose a la persecución. We'll see prayer meetings. Vamos a ver reuniones de oración, We'll see miracles. vamos a ver milagros And we'll see discipleship. y vamos a ver el discipulado. We'll see the gospel spreading. Vamos a ver el evangelio regándose. Let's begin. Y vamos a iniciar pues. Amen. Amén. I just hope you're excited as I am because this is something I'm excited for. Yo solo Let's do quiero this. que ustedes estén tan emocionados como yo lo estoy porque esto en serio me emociona. All right, verse 1. Versículo 1. In the first book, O Theophilus, I have dealt with all that Jesus began to do and teach. En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, Until the day when he was taken up, hasta el día en que fue recibido arriba after he had given commands through the Holy Spirit en el cielo, después de que por él, Espíritu Santo, él había dado instrucciones to the apostles whom he had chosen. a los apóstoles que había escogido. He presented himself alive to them after his suffering by many proofs, A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, appearing to them during 40 days and speaking about the kingdom of God. apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Amen. Amén. He says, I wrote my first book about what Jesus did and taught. Aquí básicamente le está diciendo, escribí mi primer libro con lo que Jesús hizo y enseñó. Teaching is very foundational to the ministry of Jesus. La enseñanza es algo muy fundamental en el ministerio de Jesús. And you'll see that it's very foundational to the teaching of the first church. Y también ustedes pueden ver cómo también es fundamental en la enseñanza de la iglesia primitiva. Teaching the scriptures, breaking them down, Enseñar las escrituras, desglosarlas, seeing the way that we need to go. ver el camino que debemos de ir. In fact, one of the commands of Jesus is to baptize and De hecho, uno de to los make disciples of mandamientos all de nations, Jesús es hacer discípulos a todas las naciones, baptizing them bautizándolos and teaching them y enseñándoles all that I've commanded to do. todo lo que les he ordenado hacer. Teaching is very, very important. La enseñanza es algo muy, pero muy importante. That's what I want to highlight here. Y eso es lo que yo quisiera resaltarles acá. And I also want to highlight that Jesus resurrected. También quiero resaltarles de que Jesús resucitó. We talked about that at Easter, Pascua. Hablamos eso en Pascua. But the resurrection isn't something to only talk about in Pascua. La resurrección no es algo que solo hablamos en Pascua. The resurrection is why we worship Jesus, why he is who he says he is. La resurrección es por qué adoramos a Jesús, por qué Él dice ser quien Él es. We believe in the resurrection. Creemos en la We believe resurrección. in the resurrection power. Creemos en el poder de resurrección. We believe that he rose again. Creemos que Él resucitó de entre los And he muertos. really walked the earth Y que Él después de resucitar caminó en la tierra as a risen Jesus, como un Jesús resucitado, presenting himself. presentándose Él mismo. And it says he presented himself 40 days. Dice que se presentó por 40 días And he taught about the kingdom of God. y enseñó acerca del reino de Dios. We'll talk more about the kingdom of God as we move forward. Y a medida que seguimos leyendo les vamos a hablar más de qué es ese But you'll reino see de it was a Dios. very popular topic for Jesus. Pero definitivamente fue un tema muy popular de las enseñanzas de Jesús. Verse 4. Versículo 4. And while staying with them, Y reuniéndolos, he ordered them not to depart from Jerusalem, les mandó que no salieran de Jerusalén, but to wait for the promise of the Father, sino que esperaran la promesa del Padre, which he said, you heard from me. la cual les dijo, oyeron de mí. For John baptized with water, Porque Juan bautizó con agua, but you will be baptized with the Holy Spirit pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo not many days from now. dentro de pocos días. Jesus taught about the kingdom of God. Jesús enseñó acerca del He reino de taught Dios. about the promise of the Father. Él enseñó acerca de la promesa del Padre. He says, I will not leave you as orphans, Él dijo, no los dejaré como huérfanos, but I will send one. pero les enviaré aquel. I will go to the Father, Iré al Padre and I will send one like y me, les enviaré uno como yo, the Holy Spirit, el Espíritu Santo. and he will guide you and he will teach you. Y Él los guiará y les enseñará. He's the best mentor. Él es el mejor mentor. In 1 John it says each one of us has an anointing. Porque en primera de Juan habla de que cada uno de nosotros tenemos una unción. That's because each person who's born again
has been anointed with the Holy Spirit. Porque cada persona nacido de nuevo ha sido ungida con el Espíritu Santo. It's the Holy Spirit who will open up the scriptures to us. Es el Espíritu Santo el que abre las escrituras para It's nosotros. the Holy Spirit who reveals Jesus to us. Es el Espíritu Santo el que nos revela a Jesús. It's the Holy Spirit who convicts us. Es el Espíritu Santo el que nos da It's convicción. the Holy Spirit who mentors us Es el Espíritu Santo el que nos mentorea in the way we should go. en el camino que debemos de ir. I hope today I'm preaching in the Spirit of God. Y yo espero hoy poder estar también predicando en el Espíritu de Dios. Because without the Holy Spirit, nothing will change, nothing will be transformed. Porque sin el Espíritu Santo nada va a cambiar y nada se va a transformar. We need Him. Lo necesitamos. So Jesus says, wait, Así que Jesús dice, esperen, don't do anything no hagan nada until the promise of the Father comes. hasta que la promesa del Padre venga. And so we'll come with 6, Y va a venir. verse Y 6. vamos al versículo 6. So when they had come together, Entonces los que estaban reunidos they asked Him, le preguntaban they asked Jesus, a Jesús, Lord, Señor, will you at this time restore the kingdom to Israel? ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? See, they have been waiting for a Messiah. Recuerden, ellos estaban esperando por un They Mesías. have been waiting for a king. Habían estado esperando por un rey. They were basically slaves to Rome. Ellos básicamente eran esclavos a Roma. Israel was not a free nation. Israel no era una nación libre. They had to pay taxes and follow the rule of Rome. Tenían que pagar impuestos y seguir las leyes de Roma. But in their Old Testament, in their scriptures, Pero en las escrituras, en el Antiguo Testamento, they were waiting for a king, a Messiah that would set them free ellos estaban esperando por un rey, un Mesías que los libertara and restore a physical kingdom. y restaurara ese reino físico. And so they still believed that Jesus was that one. Ellos todavía creían que Jesús era ese, era aquel. They still believed that was going to take place. Ellos creían que eso todavía iba a tomar lugar. Just like we believe Jesus is coming back. Así como nosotros creemos que Jesús va a regresar. I believe He's coming back to Jerusalem. Yo creo que Él va a regresar a Jerusalén. I believe He's going to make everything right. Yo creo que Él va a hacer todo de la forma correcta. So they were asking the same, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? Así que ellos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? And He said to them, Y Jesús les contesta, this is very important, this is what Jesus says. esto es importante, estos son palabras de Jesús. It is not for you to know times or seasons No les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas that the Father has fixed by His own authority, que el Padre ha fijado con su propia autoridad, but you will receive power pero recibirán poder when the Holy Spirit has come upon you. cuando el Espíritu Santo venga sobre And ustedes, you will be my witnesses in Jerusalem, y serán mis testigos en and Jerusalén, in all Judea en toda Judea and Samaria, y Samaria and to the ends of the earth. y hasta los confines de la tierra. And when He had said these things, Después de haber dicho estas cosas, as they were looking on, mientras ellos miraban, He was lifted up, Él fue elevado. and a cloud took Him out of their sight. Y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Now I want to highlight this. Quiero resaltarles esto. They were saying, are you going to restore everything now? Le estaban diciendo a Jesús, vas a restaurar ahora todo. And I love Jesus' response. Y yo amé la respuesta de Jesús. Because He says, it's not for you to know No, no es para que tú sepas. the times or the seasons that the Father has ordained. No tienes que saber el tiempo, la época que el Padre ha fijado. I'm going to paraphrase this. Y se los voy a parafrasear. Don't worry about the time. No te preocupes en el tiempo. Don't worry about the season. No te preocupes de la temporada. What I want you to worry about Lo que yo quiero que tú, si estés preocupado de, is being filled with the Spirit of God es ser lleno del Espíritu Santo de Dios and get to work. y ponte a trabajar. And get to work. Ponte a trabajar. Be my witnesses Sean mis in testigos Judea and Jerusalem en and Judea, Samaria. en Jerusalén, en Samaria. I've seen people Yo he visto personas when all they do is study the end times. que todo lo que hacen es estudiar los últimos tiempos And they get so lost y se pierden tanto with every little move that happens in the Middle East. con todo movimiento que sucede en el Medio Oriente. Some people thought Barack Obama was the Antichrist. Unas personas pensaron que Barack Obama era el anticristo. Other people think Donald Trump is the Antichrist. Otras personas piensan en la actualidad que Donald Trump es el anticristo. I saw online someone thinks Benjamin Netanyahu is the Antichrist. Yo también vi en línea que alguien cree que el presidente o ministro de Israel es el anticristo. Some people in Panama think it's Molino. I'm just Ot- kidding. Personas en Panamá creen que es Molino, kidding. Molino. Just kidding. Bromeando. Actually, the bromeando. Bible says to pray for our leaders. Just La so you Biblia know. sí dice que debemos de orar por nuestros líderes. We got to pray for them. Debemos de orar por ellos.
But sometimes I've seen people just get so wrapped up in the end times. There's predictions of when the rapture is going to happen. Pero a veces yo veo como las personas están tan envueltas en esto de los últimos tiempos y tienen estas predicciones en cuándo el rapto va a tomar lugar. They spend all their time Pasan todo su tiempo and they haven't led a single soul to Christ or loved their neighbor. y nunca han amado al prójimo ni haber guiado una alma a Cristo. And I think Jesus would tell them, Y yo en serio creo que Jesús les va a decir, it's not for you to know the times or the seasons, no es que ustedes tengan que saber el tiempo ni la hora, but be filled with my spirit ni la época, pero sean llenos de mi and espíritu be my witness. y sean mis I think testigos. that's the same thing from 2,000 years ago. Yo creo que fue lo mismo hace 2000 años atrás. I was reading this book recently, Yo estaba leyendo este libro recientemente and this guy, he was a missionary in the Philippines. y este hombre que fue misionero en Filipina, And I really liked the book because he went on a short-term mission trip. y yo verdaderamente amé el libro porque él fue en este tiempo corto de misiones. What he thought was going to be short, Él pensó que era corto. and he ended up planting a church and staying for 27 years. Terminó plantando una iglesia y permaneciendo allí por 27 años. And I thought, oh, I want to meet this guy. Y dije, me gustaría conocer a ese hombre. I got a lot of questions Tengo muchas preguntas para él. for him. Uh, anyways, Pero bueno, okay, it's nota fine. aparte. But he said, as the church started growing, Pero él hablaba de que a medida que la iglesia empezó a crecer, it actually grew to like multiple churches in different countries En and realidad- tens of thousands of members. creció y se multiplicó incluso a diferentes países, más de 10.000 miembros. But he was saying it was the year 2000, Pero él estaba hablando de cómo fue en el año 2000. and there was this big conference called it was like in somewhere in Asia, and they said it was like Voice of the Apostles or something. Y era como que esta conferencia grande que se estaba dando en Asia, que era llamada Las Voces de los Apóstoles. And his friend was invited, Y su amigo fue his invitado, like best friend, su mejor amigo, but he couldn't go. pero él no podía ir. So he asked him to go instead. Así que le pidió a él que fuera por él. And so he went, Así que él sí fue. and he said all these big names, all these big time people or whatever, Y empezó a decir todos estos nombres de todas estas personas conocidas en ese entonces. they were going to share what they feel the Lord was telling them. Iban a For the church. compartir lo que sentían que Dios les estaba diciendo a ellos para la iglesia. Now this was right before the year 2000. Esto fue justo antes del año 2000. I don't know if you were alive to remember, Yo no sé si ustedes estaban vivos o se acuerdan, but before 2000 was Y2K. Everyone was freaking out. pero antes del 2000 todo el mundo se estaba enloqueciendo por el fin del mundo. People were saying that something like it was going to be 00 on computers, Las personas decían que iban a haber 000 en la computadora and nukes were going to go off everywhere, or electric y grids. que Everything was iba going a to ser shut algo down. eléctrico, iba a haber un apagón. So everyone was, not everyone, but some people were freaked out, and they said this could be the end of the world. No todo el mundo, pero mucha gente estaba enloquecida y decía que ya era el fin del mundo. And so they had all these big time people sharing what they believed God was saying. Entonces tenían a todas estas personas reconocidas que iban a compartir lo que sentían que Dios les estaba diciendo. And he got up there. Y él se monta. He said, I don't know, I feel that God is saying the same thing he said 2,000 years ago. Y él dijo, bueno, yo estoy aquí, pero yo no sé, yo siento que Dios sigue hablando lo mismo que habló hace 2000 años atrás. That we are to go and make disciples. Que tenemos que ir y hacer discípulos. That we are to make disciples. Tenemos que ir y hacer And I discípulos. thought that was very wise. Y yo pensé que eso era demasiado sabio. And I believe that's what Jesus was saying in 1999. Y yo creo que esa fue la misma palabra que Jesús estaba diciendo en I believe that's what he was 1999. saying in AD 33. Y también creo que fue lo que él dijo también en el año 33 después de Cristo. And I believe that's what he's saying in 2026. Y también creo que es lo que él está diciendo en el año 2026. Go and make disciples. Vayan y hagan discípulos. When Jesus does return, Cuando Jesús regrese, I hope he finds me working. yo espero que él me halle trabajando. I hope he finds me working in the harvest field, Yo en serio espero que él me halle trabajando en el campo de la cosecha, making disciples. haciendo discípulos. Amen. Amén. But you'll receive power when the Holy Spirit Pero is van a upon you. recibir entonces poder cuando el Espíritu Santo He said, venga. wait until the Holy Spirit comes because he will give you boldness, he will give you strength, he will give you everything you need. Él dice, esperen a que el Espíritu Santo venga porque Él les va a dar poder, les va a dar fortaleza, les va a dar valentía, todo lo que necesiten To be my witnesses. para ser mis testigos. That word witness actually means martyr. Esa palabra testigos en realidad significa mártires. It's a deep, profound word. Es una palabra muy profunda. The word was a little different when this was written than what it means fully today.
La palabra era diferente en el lenguaje original que a cómo lo tradujeron hoy en día. But it does mean you're being a witness to Jesus. Pero sí significa que estás siendo testigo de Jesús. And I want to tell you, you don't need 3 years of training. Y quiero decirles, no necesitas 3 años de entrenamiento. You don't need to be in this church for 10 years. We're only 5 years old, No actually. necesitas estar en esta iglesia por 10 años. La iglesia solo tiene 5. When you receive Christ, Cuando tú recibes a Cristo, you have a testimony. tienes un testimonio. You have the Spirit of God. Tienes el Espíritu de Dios. You have a story. Tienes una You historia. could be witnesses of Jesus. Ustedes pueden ya dar And testimonio de then Jesús. He gives us power Y luego Él nos da to poder be that witness, para ser testigos, to be bold, para ser and valientes to live victoriously. y para vivir victoriosamente. We're going to move on. Vamos a avanzar. You give me some grace because I'm not used to going verse by verse, Deben una gracia porque no estoy acostumbrado a ir versículo por but versículo. we're going to do it Pero vamos a hacerlo in a good time. en un Amen. buen tiempo. Verse 9. Versículo 9. And while they were gazing into heaven, Después de haber dicho estas cosas, as he went, behold, mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente el cielo, 2 men stood by them in white robes se le presentaron 2 hombres en vestiduras blancas and said, Men of Galilee, que les dijeron, hombres de Galilea, why do you stand looking into heaven? ¿por qué están mirando al cielo? This Jesus, Este mismo Jesús who was taken up from you into heaven, que ha sido tomado de ustedes al cielo, will come in the same way vendrá de la misma manera, as you saw him go into heaven. tal como lo han visto ir al cielo. Now, this isn't an end times teaching today, Ahora, esta no es una enseñanza de los últimos tiempos hoy, but what I will say is he is coming back. pero lo que sí les diré es que Él va a regresar. He is coming back. Él regresará. Amen. Amén. Verse 12. Versículo 12. Then they returned to Jerusalem Entonces los discípulos regresaron a Jerusalén from the mount called Olivet, desde el monte llamado de los Olivos, which is near Jerusalem, que está cerca de Jerusalén, a Sabbath day journey. camino de un día de reposo. And when they had entered, Y cuando hubieron entrado they went up to the upper room where they were staying. en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados. Peter and John, Pedro, Juan, James and Andrew, Jacobo, Andrés, Philip and Thomas, Felipe y Tomás, Bartholomew and Matthew, Bartolomé y Mateo, James the son of Alphaeus, Jacobo, hijo de Alfeo, and Simon the Zealot, y Simón el celote, and Judas the son of James. y Judas, hijo de Jacobo. All these with one accord were devoting themselves to prayer, Todos estos estaban unánimes, entregados de continua a la oración, together with the women and Mary, junto con las mujeres y con María, the mother of Jesus, la madre de Jesús, and his brothers. y con sus hermanos. Amen. Amén. I just want to interrupt there. Last week I was in Penenomé, Quisiera interrumpir allí. La semana pasada yo estaba en Penenomé and they asked for my verses ahead of time. y me pidieron los versículos antemano. And this was their first time. They're not used to like English too much. Ellos no están muy acostumbrados a prédicas en inglés. But one of the verses I had was from James chapter 1. Pero uno de los versículos que yo tenía era Santiago capítulo 1. And they said, James, Y dicen, Santiago. they said it in English, James. Ah, Like, dijeron, James. where is that? Where can I find that? ¿Dónde encuentro James? I said, oh, it's Santiago. Y yo le dije, es Santiago. They started laughing. Y se empezaron a reír. James is Santiago? Y yo dije, ¿qué? ¿James es Santiago? or Santiago is James? And I remember I started laughing because I remember my first time seeing it in Spanish. Yo me empecé a reír porque yo me acuerdo la primera vez que yo vi también la traducción al español. Yo dije Santiago, porque normalmente es muy similar, like Mark es Marcos, Luke es Lucas, Lucas. Matthew es Mateo, James. Peter es Pedro, pero James, Santiago. All right. Okay. All right, back to this. Regresemos pues. They were all together. Estaban todos juntos, unánimes. What I want to say is they were together in one accord. Quiero decirles aquí que ellos estaban juntos en un mismo acuerdo. They weren't just praying, but they were devoting themselves to prayer. No estaban solo orando, pero ellos tenían devoción a la oración. Praying together. Orando juntos. Women, men,
mujeres, hombres. Jesus' mother was there. His brothers were there. La madre de Jesús estaba allí, los hermanos de Jesús estaban allí. They were all together with one accord. Estaban todos juntos bajo un mismo And acuerdo. this is the first chapter. Y este fue el primer capítulo. But you're going to see this as a common theme. Pero ustedes van a ver esto como un tema recurrente. That they were praying together in unity. Oraban juntos en acuerdo. And I believe we're going to see that as we move forward, that united prayer, devoted to prayer, really brings breakthrough. Y vamos a estar viendo más eso, como una oración unánime, bajo un mismo acuerdo, verdaderamente trae rompimiento. And something that God's put on my heart is just prayer, the ministry of prayer. Algo que Dios verdaderamente ha colocado en mi corazón es el ministerio de la So I want oración. to encourage you, if you're not on our Zoom prayer, to hop on those Zoom prayers. Y yo And quiero we animarles. pray united. Que si ustedes aún no se han conectado a las reuniones de oración por Zoom, es hora de que lo hagan. Allí oramos unánimes, bajo un mismo acuerdo. Come early, come at 8:30 and come pray with us. Lleguen los domingos tempranos a la iglesia a las 8:30 y oren con nosotros allá atrás. We pray together Oramos juntos, with one accord. en un mismo acuerdo. In the future we'll have other nights of prayer. Y en el futuro vamos a tener noches de oración. Because I believe we need to be devoted to prayer. Porque yo creo que tenemos que estar dedicados a la oración. Just like they were in the scriptures. Así in this como book ellos of lo Acts. estaban en las escrituras y en el libro de Hechos. In verse 14. Versículo 14. In those days Peter stood up among the brothers. Versículo 15. Por ese tiempo, un grupo como de 120 personas. The company of persons was all about 120. Por este tiempo, un grupo como de 120 personas estaba reunido allí. Y Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo. So imagine that 120 people praying Imagínense together, united. 120 personas orando juntos bajo un mismo acuerdo. They weren't together for a sermon. No estaban unidos por un sermón. They weren't together for just food. No estaban unidos solo para comer. They were together in prayer. Ellos estaban unidos en oración. That's amazing. Eso es asombroso. Many people think prayer is a waste of time, or prayer meetings or gatherings or personal prayer is a waste of time. Muchas personas creen que la oración es una pérdida de tiempo, que las reuniones de oración son pérdidas de tiempo. But I'm learning over and over again that prayer is not a waste of time. Pero yo he aprendido una y otra vez que la oración jamás será una pérdida de tiempo. But prayer is actually a way of life. Pero la oración debe de ser nuestro estilo de vida. That God wants us to live dependent upon Him. Que Dios quiere que vivamos una vida dependiendo de Él. And I've been studying some ancient practices. Y yo he estado estudiando últimamente prácticas antiguas. And many times they had times of prayer. Y muchas veces ellos tenían tiempos establecidos para orar. Daniel took his times of prayer so seriously he was willing to give his life for it. Daniel tomó sus tiempos de oración tan serios que hasta estuvo dispuesto a entregar su vida por ellos. But I believe because he prayed so devoted, Pero yo creo que era porque él verdaderamente oraba con tanta devoción. you see the fruit of it. He had power over lions. Y ustedes ven el fruto de su vida de oración. Tenía hasta poder sobre leones. He had favor in government. Tenía favor con los gobernantes. Obviously, he had the favor of God. Obviamente él también tenía el temor de Dios, So they had 120 people praying. el favor de Dios. 120 personas orando. Verse 16. Versículo 16. Brothers, Entonces se puso de pie Pedro y dijo, hermanos, the scripture had to be fulfilled, tenía que cumplirse la escritura which the Holy Spirit spoke beforehand by the mouth of David concerning Judas, en que por la boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, who became a guide to those who arrested Jesus. el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. For he was numbered among us and was allotted his share in the ministry. Porque Judas era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Now this man acquired a field with the reward of his wickedness, Este pues, con el precio de su terrible infamia, adquirió un terreno and falling headlong, he burst open in the middle, and all of his bowels gushed out. y cayendo de cabeza se reventó por el medio. And it became known to all the inhabitants of Jerusalem, so that the field was called in their own language Al-Qadama, that is Al-Qadama, that is the field of blood. Y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Al-Aceldama, es decir, campo de sangre. For it is written in the book of Psalms, Pues en el libro de los Salmos está escrito, may his camp become desolate, que sea hecha desierta su morada and may there be no one to dwell in it. y no haya quien habite en ella.
That's a sad ending for Judas. Ese es un final triste para Judas. He gave up everything to buy a field. Él For entregó silver, that bought him a todo field. por plata para comprarse un terreno. In Mark, Jesus talks about what is it for a man if he gains the whole world, profits the whole world. En Marcos, Jesús habla de qué le vale al hombre ganarse todo el mundo, But loses his soul. pero perder su propia alma. It's a warning to us all. Es una advertencia a todos nosotros. Nothing in this world is worth it. Nada en este mundo lo vale. And even Judas recognized that right away. E incluso Judas lo reconoció de inmediato. The huge mistake he made. El gran error que había cometido, He betrayed the giver of life. en el que traicionó al dador de vida. But I want to highlight that, and also Pero yo quiero resaltarles eso, pero también that Peter is using the scriptures. que Pedro está utilizando las I escrituras. believe Jesus taught from the scriptures. Yo creo que Jesús enseñó de las escrituras. And Peter recognized something in the Old Testament. Y Pedro reconoció algo escrito en el Antiguo Testamento. He says the Holy Spirit spoke through David. Él dice, el Espíritu Santo le habló a través de David. So he's realizing that the scriptures were inspired by God. Lo cual aquí él también se estaba dando cuenta que las escrituras son inspiradas por Dios. Something we need to understand, these scriptures are inspired by God. Y eso es algo que todos debemos de saber. Las escrituras son respiradas por In Dios. 2 Timothy it says all scripture is given by inspiration of God. En 2 de Timoteo dice que toda escritura fue dada por inspiración de And Dios. so we have to take the word of God at utmost Lo que seriousness. significa que tenemos que tomar la palabra de Dios con bastante seriedad. Amen. Amén. So this isn't an in-depth thing of every verse, but we are going verse by verse. Y aquí no estamos entrando a profundidad a cada versículo, pero sí estamos leyéndolo versículo por versículo. So Peter moves on. Pedro continúa It says, so one of the men, y dice, so they're saying Judas gave up his inheritance, his allotment. básicamente está diciendo, Judas entregó su herencia, todo lo que le pertenecía a él. But we need another one to be the 12. Pero necesitamos a alguien más que sea parte de los 12. So they say that the scripture says, let another take his office, the prophecy. Y entonces la profecía, la escritura dice que otro tome su cargo. So in verse 21, Entonces ahora leamos el versículo 21. so one of the men who have accompanied us during all the time that the Lord Jesus went in and out among us, Por tanto es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, beginning from the baptism of John until the day he was taken up from us. comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, One of these men must become with us a witness to his resurrection. uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. And they put forward two, Joseph called Barsabas, Presentaron a dos, a José llamado Barsabás, who was also called Justus, al que también llamaban Justo, and Matthias. y a Matías. And they prayed, Y después de orar, they prayed ellos oraban, and said, dijeron, you Lord, tú Señor, who know the hearts of all, que conoces el corazón de todos, show which one of these two you have chosen muéstranos a cuál de estos dos has escogido to take the place in this ministry and apostleship from which Judas turned aside to go to his own place. para ocupar este ministerio y apostolado del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. And they cast lots for them. Echaron suertes And the lot fell on Matthias, y la suerte cayó sobre Matías and he was numbered with the 11 apostles. y fue contado con los 11 apóstoles. Now I've heard different preachings on this, Ahora, yo he escuchado diferentes prédicas acerca de esto. whether they were supposed to do it like that or not. I've heard different things. He escuchado diferentes cosas de que si se supone que ellos tenían que hacerlo de esa manera o no, But that's how they did it. pero así fue como ellos lo hicieron. That's what's written. Eso es lo que está escrito. And Matthias became one of the 12. Y Matías se volvió el 12 We discípulo. don't really hear about him too much after. No escuchan mucho de él después, But the book of the Acts doesn't highlight every single apostle pero también el libro de Hechos no resalta a cada apóstol, because Jesus and the Holy Spirit is still the center of the scriptures. porque Jesús y el Espíritu Santo siguen siendo el centro de la escritura. So Luke highlights what needs to be highlighted. Así que Lucas resalta lo que tiene que ser resaltado. And that's what we have today. Y eso es lo que tenemos hoy. And so you'll see as we move on, it's going to be very interesting when we see about Peter and eventually Paul. Y ustedes van a ver cómo a medida que seguimos con el libro de Hechos, esto se va a volver interesante, ver la vida de Pedro y de Pablo. Right now in the cellular, as we're reading, we've read through
Ephesians, Colossians, and Philippians. En las células ya hemos leído Efesios, Colosenses, Filipenses. In the book of Acts, you're going to see where he travels to Ephesus, where he travels to different places. Y en el libro de Hechos ustedes van a ver cómo ellos viajan a Éfeso, cómo viajan a Filipo And how he's led. y como guía. But for today, we're going to end this there. Pero por el día de hoy vamos a terminar aquí. But we pick up chapter 2 next week. Pero la siguiente semana nos vamos al capítulo It's 2 going to be extremely exciting. y va a ser extremadamente That's divertido with y the coming emocionante, of the Spirit of God. en donde el Espíritu de Dios viene. And then it's one of our verses that is highlighted in this church. Y es uno de los versículos que tenemos resaltados como iglesia, They devoted themselves to prayer, to the apostles' teaching. que dice, y ellos se dedicaban a la oración, a la oración y a las enseñanzas de los apóstoles, Koinonia. a la coinonía. And so I'm very excited to go through this together. Así que estoy emocionado de leer esto juntos. I want to just recap in 1 minute highlights. Me gustaría recapitularles en un minuto. And I did good on time. Hallelujah. Y lo hice bien en tiempos, aleluya. Jesus is coming back. Jesús va a regresar, But it's not our focus to see when, what pero no es day. nuestro enfoque tratar de adivinar el día. Every generation thinks he's coming back in their generation. Toda generación piensa que Él va a regresar en su generación. I believe it's actually written on our hearts to believe, to know, to live like he's coming back soon. Y la verdad yo creo que eso es debido a que fue escrito en nuestros corazones la eternidad, del creer que Él va a regresar pronto. If he comes back in this generation, I won't be surprised. Si Él regresa en esta generación, a mí no me sorprendería. But if I die before he comes back, I won't be surprised either. Pero si yo me muero antes de que Él regrese, tampoco me sorprendería. We don't know. No It sabemos. could be soon. Puede ser pronto, It could be hundreds of years. pueden ser en cientos de años. People can tell you all sorts of Las things. personas les pueden decir todas estas cosas. But what's more important Pero ¿qué es lo más is importante? that we walk in power of the Holy Spirit. Es que caminemos en el poder del Espíritu That we Santo. walk in obedience to God. En que caminemos en obediencia a Dios. That we walk in holiness. En que caminemos en santidad. That we love our neighbor. En el que amemos al That prójimo. we make disciples. En el que hagamos And discípulos. when he returns, we're ready. Y así cuando Él regrese estamos There's a listos. bride that's prepared, spotless, and ready to receive the King of Kings. La Biblia dice que hay una novia que se está preparando, limpiándose sin mancha y defecto para recibir a su rey. And one of the ways that we prepare is to be devoted in prayer. Y una de las formas en las que nos preparamos es teniendo la dedicación y devoción en la And so oración. let's be devoted in our own lives. Así que entremos en esa devoción en nuestra propia vida. Let's be devoted in our homes. Tengamos esa dedicación en nuestros hogares. Join in as a church Únanse en las oraciones como iglesia. and make prayer a priority in your life. Hagan la oración prioridad en sus You vidas. won't ever waste time praying to God. Nunca desperdiciarás tu tiempo orándole al Señor. We'll see further as the early church they had great grace. Y vamos a seguir leyendo luego y van a ver cómo la iglesia primitiva tenían gran gracia sobre And ellos. one of the reasons I believe is a specific time period, of course. Una de las razones yo creo que sí, estaban en una época específica en la historia. God is sovereign, he can do what he wants. Dios es soberano y Él puede hacer como le plazca. But I don't believe it's for no reason that that prayer and devotion to prayer was highlighted throughout the scripture that the Holy Spirit wanted us to see. Pero yo no creo que era por ninguna razón de que la oración y el estar dedicados a orar y a las escrituras no fuese resaltado a nosotros para hoy, para vivirlo y practicarlo. Amen. Amén.